En este ejercicio vamos a resolver varias actividades. Una de ellas es identificar el ancho de la clase, encontrar las marcas de clase, las fronteras de cada una de las clases y la frecuencia relativa. Para esta distribución de frecuencias que ya está diseñada, y lo único va a ser completarla con la información que nos solicita en la parte de arriba. Muy bien, vamos a resolver entonces la primera parte, lo vamos a subrayar. El ancho de la clase. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es el ancho de esta clase? Hay dos formas de hacerlo. Considero que la forma más fácil es observar los primeros valores de cada uno de estos intervalos y ver su separación. Por ejemplo, esta empieza en 2 y esta comienza en 6. ¿Cuál es la separación entre los dos? Es 4. En la segunda va de 6 a 10, también son 4. Y en la tercera de 10 a 14 también son 4. Significa entonces que el ancho de la clase es 4. Entonces vamos a colocar aquí la respuesta. Ancho de clase, vamos a ver aquí, ancho de clase es 4. Este dato lo ponemos por aparte porque no es necesario colocarlo dentro de la tabla o distribución de frecuencias. Otra forma de poder encontrar el ancho de la clase es el siguiente. Usted toma la primera clase, con una bastará. Toma la primera clase y dice, la primera clase va de 2 a 5. Entonces usted escribe 2, 3, 4, 5. Recuerde que la primera clase va de 2 a 5, o sea que sería 2, 3, 4, 5. Y usted, mire, cuente los valores que están dentro de ese rango y va a ver que son 4, que es el mismo que hemos encontrado y que ya tenemos aquí solucionado en la parte de arriba. Así que esa es la segunda forma de poder determinar el ancho de la clase. Ahora vamos al siguiente dato, las marcas de clase. Bueno, ¿qué son las marcas de clase? En primer lugar, la marca de clase en algunos libros de texto de estadística, la marca de clase se representa por este dato, que es el XM. ¿Y qué significa la marca de clase? La marca de clase representa el dato que está en medio de cada uno de los intervalos de estas 4 clases. O sea, yo no puedo tomar ni el 2 ni el 5, entonces lo que hago es tomar un dato que esté entre medio del 2 y el 5. Para ello existe una fórmula. Entonces, la fórmula nos dice que para encontrar la marca de clase, lo que se hace es que se suman los dos valores visibles de la marca de clase, que daría 2 más 5 es igual a 7, y esto lo divido entre 2. Y la respuesta va a ser entonces 3.5. Así que la marca de clase del primer intervalo, que es de 2 a 5, es 3.5. Y lo mismo ocurriría con la siguiente. Aquí sumamos 6 más 9 es igual a 15 entre 2. Entonces me dará 7.5. Luego hacemos lo mismo con 10 con 13. Me va a dar 23. Y 23 sería entonces un 11.5. Luego 14 más 7. 14 más 17 es igual a 31. Y 31 entre 2 es igual a 15.5. Y ahí ya hemos encontrado entonces la marca de clase. Ahora, algo importante que usted debe de considerar. No se le olvide que el ancho de la clase de aquí a aquí son 4 y así sucesivamente con los demás. En la marca de clase debe de ocurrir lo mismo. Si usted calcula la primera, y en este caso salió 3.5, significa que de aquí a aquí, de aquí, la primera a la segunda, debe de ser 4. Y lo mismo debe ocurrir con la otra. Debe ser 4 y también debe ser 4. Así que usted, con que usted determine la primera, las otras simplemente usted le va sumando el ancho de clase que encontró aquí. Es decir,
Si la primera es 3.5, entonces la otra tiene que estar 4 unidades más, y la tercera 4 unidades más, y la quinta o cuarta 4 unidades más. Ahora bien, vamos a la otra pregunta, que es las fronteras de clase. ¿Cuáles son las fronteras de clase? Esto lo pide cierto libro de estadística, es el libro de Triola. Entonces vamos a determinar cuáles son las fronteras de clase. ¿Cómo lo determinamos eso? Bueno, vamos a ver aquí. Las fronteras de clase, vamos a fijarnos en esta información que tenemos aquí. Si usted se fija, este 5, cuando termina la primera clase, termina en 5 y la siguiente comienza una unidad después. La siguiente comienza en 6. Si la segunda clase termina en 9, entonces la otra clase comienza en 10. Si la tercera clase termina en 13, la otra comienza en 14. Entonces usted ahí va notando de que la separación entre cada clase, donde comienza una y termina la otra, es solamente de 1. Ojo, 1 es la separación de donde termina una clase concluye en 5 y la siguiente comienza en 6. Entonces, una frontera de clase debe ser un número que esté entre medio del 5 y el 6, entre medio del 9 y el 10, y entre medio del 13 y el 14. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Como en este ejercicio tenemos valores de números enteros, entonces vamos a recordar que vamos a hacer aquí una pequeña, así, una muestra. Primera tenemos 2 a 5 en la primera, luego tenemos de 6 a 9 en la segunda, luego la otra tenemos de 10 a 13 y la otra clase sería de 14 a 17. Bueno, entonces aquí tenemos que de aquí a aquí hay un 1, este también tiene que ser un 1 y aquí también tiene que ser un 1. Entonces tenemos que escoger un número que esté entre medio de los dos, entre medio de cada una de las separaciones del comienzo y el final de las clases. Entonces, cuando los números son enteros, lo más fácil es trabajar con punto 5. ¿Por qué punto 5? Porque la separación del final y el inicio es 1. Entonces, este 1, si yo lo divido entre 2, me va a dar 0.5. Entonces, ya teniendo este dato, vamos a hacer la lista de las fronteras de clase. Entonces, tenemos para 2, el 2, si el 2 fuese el inicio de una clase y hubiese otra anterior, entonces a este 2 yo le quito 0.5 y me quedaría 1.5. De 6 me quedaría 5.5. De 10, 9.5. Y de 14, 13.5. Recuerde que las fronteras de clase hay que colocarlas para todas las clases, no solamente para la segunda, la tercera, sino que tiene que comenzarse colocando desde la primera. Teniendo ya las fronteras de clase, ya podemos borrar aquí esta parte. Vamos a borrar aquí. Y ahora nos vamos a responder la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Bueno, la frecuencia relativa es tomar cada una de las frecuencias y dividirlas entre el total. En este caso, esta distribución de frecuencia no tiene la suma de las frecuencias, por lo tanto es necesario hacerla. Así que procedemos. 2, 4, 10, 25. Entonces lo que vamos a hacer ahora, escribir por aquí la frecuencia relativa. En este caso sería FR para frecuencia relativa. Y sería 2 entre 25. 2 entre 25. Hacemos entonces una calculadora. ¿Cuál es el resultado? Serían 0.08. Ahora la siguiente también es 2. Entonces sería 2 entre
25, por lo tanto me va a dar 0.08. La tercera es 6 entre 25. 6 entre 25 lo hacemos en una calculadora y nos resulta en 0.24. Y la última, que sería frecuencia 15, entonces sería 15 entre 25. Y nos da en la calculadora 15 entre 25 a 0.6, que equivale a 60. Ahora, todo esto tenemos que sumarlo. Así que si sumamos 0.6 más 0.24 más 0.08 más 0.08, el resultado va a ser 1.00. Es necesario que dé 1.0. Si por alguna razón le queda muy cerca de 0.99, entonces lo que usted puede hacer es redondear aquel que sea posible. Y de esa forma usted redondea y el resultado tiene que darle 1.00. Muy bien, con esto hemos concluido el primer ejercicio. Ahora vamos a pasar a resolver un segundo ejemplo. Tenemos aquí entonces ya el segundo ejemplo y nos está pidiendo que encontremos la anchura de clase, la marca de clase, la frontera de clase y la frecuencia relativa. Muy bien, ya tenemos elaborada la distribución de frecuencia y vamos a comenzar con la anchura de clase. Vamos a determinar la anchura de clase observando la separación que hay de una clase a la otra, pero viendo solamente la primera columna, que es la que generalmente es la más fácil. Entonces vemos que de aquí a aquí hay 1, de aquí a aquí hay 1, o sea, de 0 a 1 es 1, de 1 a 2 es 1. Entonces, ya fácilmente, sin andar viendo más, vamos a ver que el ancho de la clase es 1. Muy bien, ya podemos borrar aquí esta información y ya está respondida la primera pregunta. Ahora, las marcas de clase. Vámonos al segundo, marca de clase. Entonces escribimos aquí XM. Es la abreviatura que generalmente los libros de estadística utilizan. La marca de clase ya sabemos que es el dato que está entre medio del intervalo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Entonces vamos a encontrar un valor que está entre medio de la primera clase, que es desde 0 a 0.99. ¿Cómo encontramos la marca de clase? Vamos a escribir aquí. La marca de clase en este caso sería 0 más 0.99 entre 2. Entonces, si nosotros lo hacemos en la calculadora, nos va a dar como resultado 0.495. 495. Esta es la marca de clase, o sea, este es el valor intermedio que representa a toda la primera clase. Hacemos lo mismo con la segunda. Sumamos 1 más 1.99 y eso lo dividimos entre 2 y nos va a dar 1.495. Ahora, observe que de la primera a la segunda lo único que cambia es que aumentó un 1. Y recordemos que el ancho de la clase es 1. Si el ancho de la clase es 1 entre cada uno de ellos, ese 1 representa la separación entre cada uno de ellos, entonces significa que las marcas de clase también tendrían que tener esa misma separación. Y vamos a comprobarlo con la tercera. La tercera clase es de 2 a 2.99. Entonces vamos a sumar 2 más 2.99. 2 más 2.99. Y eso lo dividimos entre 2. Y nos va a dar como resultado 2.495. Y se cumple lo que había dicho anteriormente, que cada una de ellas va separándose 1, 1, 1. Entonces la siguiente significa que sería 3.495, la otra 4.495 y la última 5.495.
495. O sea, 5 enteros, punto 495 milésimas. Ahora ya con esto podemos borrar esta información que ya no la necesitamos. Ahora vamos a encontrar la frontera de clase. Recuerde que estoy considerando esta forma, este dato, fronteras de clase, de cierto libro de estadística, que es el libro de Triola, que así lo determina, ¿no? En algunos libros no se llama frontera de clase, se llama límites reales de clase, ¿no? Bueno, comenzamos entonces. La frontera de clase. ¿Cómo determinamos la frontera de clase? En este caso son números decimales. Aquí ya hay que hacer algo un poquito diferente. La frontera de clase se determina viendo dónde concluye la primera clase y dónde concluye la segunda. Entonces tenemos 0.99 y la siguiente comienza en 1.0. Entonces esta es la que me va a mí determinar qué valores voy a colocar aquí. Yo necesito saber un número que esté intermedio, aquí ven, entre medio del final de una clase y el comienzo de la segunda clase. Entonces, para que nos resulte un poquito más fácil, vamos a colocarle aquí, como estamos trabajando con decimales, le vamos a colocar a este un 0. Entonces tenemos 0.990. ¿Cuánto me falta para llegar a 1? Me faltaría un 10. Entonces vamos a dividirlo esto entre 2. Y al final nos va a quedar 5, ¿verdad? Ok, entonces ¿qué significa? Este 5 lo que voy a hacer es que voy a escribir 9 y le voy a poner el 5. Entonces ya tengo la primera frontera de clase. Recuerde que la frontera de clase es un número que está entre medio del final de una clase y el comienzo de la otra. Entonces 0.99 es el final de la primera clase y el 1 es el comienzo de la clase número 2. Entonces, para hacerlo más fácil, le agregué un 0 por aquí y la separación que hay entonces son 10. Ojo, pero no 10 enteros. Estamos trabajando con decimales, en este caso serían milésimas, ¿no? Entonces, la separación entre 90 y 1 es 10, quedaría 5. Entonces, lo que hago es quitar ese 0 y poner el 5. Entonces, la primera frontera aquí sería 0.995. Y lo mismo voy a hacer con las siguientes. Quiere decir que aquí la siguiente frontera sería menor que 2, ¿no? Entonces sería, tomo este dato, entonces escribo 1.99 y le pongo el 5. Luego aquí tomo este 2.995. Después tomamos este 3.995. De ahí tomo este 4.995. Pero ¿y qué pasa con el 0? ¿Cómo colocamos el 0? Bueno, como también es colocar la frontera de clase del primer intervalo, entonces colocamos siempre el 5, pero con un número decimal. Entonces le colocamos 0.005. Pero como es el inicio de 0, no puede ser así en positivo, porque entonces quedaría un número después del 0. Entonces lo que hacemos es colocarle un negativo para indicar que es el número que está antes de 0, ¿no? Resumiendo un poquito, la frontera de clases es para números decimales, en este caso 0.005 antes del número de la frontera inferior de la clase, ¿no? Esas son fronteras de clase y esta es el límite de clase, ¿no? El límite de clase inferior. Este bloque de aquí, esta columna, son los límites inferiores de clase y estos son los límites superiores de la clase. Entonces, como eran con decimales, tengo que trabajar los límites con decimales. Entonces,
¿Qué le voy a quitar? Antes de 1 le voy a quitar 0.005, porque estábamos trabajando con milésimas, ¿no? Esto lo vimos aquí en este valor, ¿no? Ahora, ya habiendo respondido lo de las fronteras de clase, nos vamos a la frecuencia relativa. Así que borramos la información que tenemos por aquí y continuamos con la frecuencia relativa. ¿Cómo encontramos la frecuencia relativa? Bueno, vamos a colocar aquí FR, que sería la frecuencia relativa. Para encontrar la frecuencia relativa es dividir cada una de las frecuencias entre el total de las frecuencias. En este caso no lo tenemos el total, entonces lo vamos a calcular. Y para ello entonces sumamos todas las frecuencias, que sería 14 más 20 más 21 más 4 más 2 más 1. Así que nos salió 62. Muy bien. Entonces, la frecuencia relativa sería la división de cada una de las frecuencias entre el total. Entonces sería 14 entre 62. Vamos a probar entonces. Nos quedaría 14 entre 62. Me va a dar 0.22. Aquí 0.22. Y hay un 5. Lo vamos a escribir. Luego 20 entre 62. Me da 0.32. Y un 2 después. Luego 21 entre 62. Y me da 0.33 y después sigue un 8. Luego 4 entre 62. Y me dio 0.064. Y luego tenemos 1 entre 62. Y me dio 0.16. Ahora esto lo tenemos que sumar de manera obligatoria para verificar si no es necesario aplicar algún redondeo. Entonces comenzamos con el primero. 0.225 más 0.322 más 0.338 más 0.064 más 0.016 y nos dio 0.965. 0.965. Todavía nos hace falta para llegar al 1, ¿no? Porque la respuesta debería darnos 1.00. Pero si nosotros observamos, vamos a notar de que hay unos valores que los podemos redondear. Por ejemplo, podemos redondear este y podemos redondear este. E inclusive este valor lo podemos redondear porque en la calculadora nos aparecía un 5. Pero vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a redondear entonces, vamos a redondear este valor y nos va a quedar aquí 23. Y le colocamos un 0, ¿no? Porque ya desapareció el 5 al redondear el 3. Y aquí vamos a quitar el 0 y vamos a redondear el 3 para que nos quede un 4. Muy bien, ahora vamos a ver si podemos redondear algún otro. Ok, ahí estamos bien. Vamos a ver entonces cuál es el resultado que nos da ahora. 0.972. Bueno, esto significa entonces que ya nos va dando resultados un poquito más próximos. Aquí podemos seguir redondeando de acuerdo a los decimales que nos proporciona la calculadora, de forma en ir acercando este resultado hacia el 1.00 o en su defecto podemos llegar hasta 0.99. Por lo pronto ha sido todo, gracias por su atención y continuaremos con más ejemplos en las próximas videoclases. A todos, feliz día.